total de 127 votos, de los cuales fueron 86 votos a favor, 41 votos en contra y 0 abstenciones, por lo que se reúne la mayoría calificada necesaria para la aprobación del dictamen. Hay mayoría calificada, en consecuencia queda aprobado en lo general y en todo lo no reservado del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial. Iniciamos con la presentación de las reservas. Tiene el uso de la palabra la senadora. Quiero felicitar a esta Asamblea por haber logrado la reforma al Poder Judicial. Tiene la palabra la senadora Andrea Chávez Treviño, del Grupo Morena, hasta por 5 minutos sobre la consideración cuarta. Sí. Amigos y amigas mexicanos y paisanos tabasqueños, espero que tengan un excelente ombligo de semana. Estamos déjenme ver, estamos a 11 de septiembre del año 2024 y hay información que darles a conocer. Pasada de la medianoche se llevó a cabo la votación, esto con el tema de la reforma al Poder Judicial, y se logró la reforma al Poder Judicial. Así es, solamente se necesita que de las 32 entidades federativas, en su mayoría los gobierna Morena, los 32 estados de la República, lo gobierna Morena en su mayoría. Solamente se necesitan 17 congresos para que esto pase nuevamente y sea una ley. 17 congresos de 17 entidades federativas. Así es, solamente se necesita eso. Bueno, lo que la oposición no entiende es por qué el pueblo ya no los quiere. A ellos se les olvida que al pueblo no se le había escuchado durante años y simplemente estaban haciendo sus negocios, beneficiándose, chupando dinero del erario público, saqueando al país. Eso es lo que hacían los gobiernos del PRI y del PAN durante años. ¿Quién pagaba los platos rotos? ¿Quién pagaba la factura de las estupideces y de las deudas que nos dejaban? Nosotros los mexicanos. Es gracioso cómo el karma también les llegó y les dio en la cara, porque un cachetado, un guante blanco. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes cuando se iba a votar el tema de la reforma electoral, creo que era la reforma electoral o la reforma eléctrica, donde ellos gritaban una consigna, los opositores del presidente gritaban la consigna de no va a pasar esta reforma, no va a pasar. ¿Se acuerdan de eso? Pues resulta que se quedaron callados durante la discusión de la semana pasada en la Cámara de Diputados con este tema de la reforma al Poder Judicial, que el cual se aprobó primero en la Cámara de Diputados y de ahí fue llevado a la Cámara Alta, al Senado. Y durante la discusión pasada de la medianoche, ya en la madrugada de hoy, pues estaban callados, no gritaron esa consigna diciendo no va a pasar esta reforma, no va a pasar. Se quedaron callados, se quedaron sin habla. Y los que estaban gritando que sí iba a pasar, esta reforma sí iba a pasar, eran lógicamente los de la 4T, Morena, PT y el Verde. Así es. ¿Qué creen, señores? Se logró la reforma al Poder Judicial. Vamos a hablar de este tema porque está muy interesante, porque hay una fotografía de Ricardo Anaya que
está dando mucho de qué hablar, en serio está dando mucho de qué hablar. Y se logró el voto, señores, gracias a 3 integrantes de la oposición. Uno ya sabemos quién es, entonces se los voy a mencionar. Y 2, que simplemente fue sorprendente, pero todavía no se saben los nombres. Son 2 personas de la oposición, de un partido. Entonces se los voy a comentar. Así que, señores, la última reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador fue aprobada el día de ayer. Bueno, hoy, mejor dicho, en la madrugada de hoy miércoles. Y, señores, que se agarren los que estaban al amparo del Poder Judicial. Así que, para no alargar lo que es la introducción, mejor pónganme la intro. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Aunque no se crean, decirle a los tecnócratas liberales, tengan para que aprendan. Sé que la reforma al Poder Judicial que se nos ha propuesto no es la mejor. Sé también que en las leyes secundarias tendremos la oportunidad de perfeccionarla y de instrumentarla. Por eso, en la decisión más difícil de mi vida, he determinado dar mi voto a favor del dictamen para crear un nuevo modelo de impartición de justicia. Y termino con lo siguiente: no traiciona a quien actúa de acuerdo con sus principios. Se requiere más valor para ir en contra de la corriente que montarse en ella. El tiempo dirá. Durante la madrugada de hoy miércoles 11 de septiembre, pues se llevó a cabo la votación y se logró aprobar la reforma al Poder Judicial. Se quedaron callados los opositores, se quedaron callados. ¿Recuerdan ustedes cuando Paloma Sánchez, la plurinominal priista, salió a burlarse de los manifestantes de la Cuarta Transformación diciendo que no va a pasar, esta reforma no va a pasar? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan también cuando se iba a llevar a cabo y cuando se estaba llevando a cabo la votación de la reforma eléctrica? ¿Cómo se llama la reforma eléctrica? Salieron a decir que esta reforma no va a pasar, no va a pasar, esta reforma no va a pasar. Se burlaban de los mexicanos, se burlaban de nosotros. Bueno, resulta que el día de hoy en la madrugada, resulta que se quedaron callados, se quedaron pasmados, sin palabras, en serio, porque la reforma al Poder Judicial, la última reforma del presidente, quedó aprobada. Así es, les voy a leer esta nota. Dice lo siguiente: AMLO recibe regalo. Así lo dicen en estos momentos, que es un regalo de despedida que le dan al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, así es como lo dicen. AMLO recibe regalo de despedida. Senado aprueba la reforma al Poder Judicial en lo particular. ¿Quién votó en contra y quién a favor de la reforma judicial? El Pleno del Senado aprobó la reforma al Poder Judicial del presidente López Obrador. ¿Qué sigue para la iniciativa? El deseo del presidente Andrés Manuel López Obrador se hizo realidad. El Pleno del Senado aprobó la reforma al Poder Judicial en lo particular este miércoles 11 de septiembre. Luego de varias horas de debate y un cambio de sede ante la irrupción de manifestantes con 86 votos a favor y 41 en contra, en votación económica, la iniciativa de reforma judicial será turnada a los congresos estatales. En esta nueva etapa, la propuesta debe ser aprobada por 17 congresos para regresar al Poder Ejecutivo y convertirse en ley, a menos de que algún amparo o medida legal suspenda sus efectos. Vamos a hacer una pausa. Sabemos cómo se han comportado ministros de la Suprema Corte. Van a salir a decir sus estupideces, que esto es inconstitucional. Eso es lo que van a salir a decir. Pero también cabe recordar que ellos dijeron que iban a un paro de labores. Que no se nos olviden. Y al ver, a la hora que le lleguen, o ya debieron de llegarle la noticia de que se aprobó la reforma judicial, me imagino que van a volver a su chamba y van a hacer lo posible para detener
que avance esta reforma. Pero ellos no tienen la facultad, y se los digo de una vez, ellos no tienen la facultad para detener dicha reforma judicial. No tienen la facultad. Eso es lo único que les puedo decir. Así es. Bueno. Luego de más de 12 horas de discusión, la suspensión debido a un portazo en el Senado en una sede alterna, Morena y aliados lograron su cometido y obtuvieron la mayoría calificada en una de las reformas más polémicas de los últimos años, que busca entre otras cosas la elección de ministros, jueces y magistrados a través del voto popular. La oposición no logró contener a Morena y aliados, que dejaron lejos de los 43 legisladores en contra que prometieron el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano. Dijeron que iban a hacer 43 votos, que lo iban a mantener así, pero en vez de 43 se redujo a 41. La aprobación de la reforma al Poder Judicial se logró luego de que Morena y sus aliados del Partido del Trabajo, el PT, el Verde Ecologista de México, alcanzaron la mayoría calificada, es decir, el voto a favor de la iniciativa de reforma judicial de 2/3 partes del Pleno del Senado. ¿Qué senador de oposición votó a favor de la reforma judicial? Morena y partidos aliados lograron conseguir los 86 votos que necesitaban para aprobar la reforma al Poder Judicial por la vía de la mayoría calificada. La Cámara de Senadores ahora discutirá la iniciativa en lo particular. El senador de la oposición que votó a favor de la reforma judicial fue el panista Miguel Ángel Yunes Márquez, es legislador veracruzano. Al inicio de la sesión ordinaria pidió licencia para ausentarse del Senado por motivos de salud durante la discusión de la iniciativa. Sin embargo, se reincorporó a sus funciones ya en la sede alterna de Xicoténcatl, en donde expresó su apoyo por la elección de jueces y magistrados y ministros por voto popular. Se debe destacar que no realizó su votación el senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barrera, quien se ausentó de la discusión a lo largo de la sesión. Sus compañeros de bancada reportaron una posible desaparición de él y su padre, cosa que fue mentira, cosa que la propia gobernadora de Campeche y el propio Gerardo Fernández Noroña notificó el día de ayer. ¿Qué sigue tras la aprobación de la reforma judicial? El presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, detalló el camino que seguirá la reforma al Poder Judicial antes de convertirse en ley, después de ser discutida y aprobada en la Cámara de Diputados. La propuesta de la reforma al Poder Judicial llegó al Senado, donde se discutió y aprobó. El siguiente paso es que cada uno de los congresos estatales analicen, discutan y voten a favor o en contra de la iniciativa de la reforma judicial. Para que esta propuesta avance y sea oficial, 17, es lo que les decía, 17 de las 32 entidades federativas, la mitad más uno, congresos estatales deben votar a favor de la misma. ¿Qué dice la reforma al Poder Judicial propuesta por AMLO? Se trata de una de las iniciativas que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión desde el pasado 5 de febrero. Los puntos principales de la propuesta establecen que los jueces federales, ministros de la Suprema Corte, deben ser elegidos por voto popular. Además, avala la reducción de 11 a 9 el número de ministros de la Suprema Corte y que el periodo de su encargo se reduzca de 15 a 12 años. Entre otros puntos establecidos en la reforma al Poder Judicial, implica la celebración de 2 elecciones para renovar los cargos dentro de ese poder del Estado. La primera de ellas sería extraordinaria y se realizaría en junio próximo, mientras que la segunda elección se llevaría a cabo en 2027. Así es, bueno, así les doy lo que es la nota. Y ciertamente lo que sí causa mucha gracia es lo que les comentaba al inicio. Ellos se burlaban del pueblo, diciendo y gritando a los 4 vientos que esta reforma no va a pasar, esta reforma no va a pasar. Y resulta que el día de ayer se quedaron callados. Bueno, lo que me llamó la atención también fue esta fotografía de Ricardo Anaya. Miren la fotografía de Ricardo Anaya, está ahí.
recostado en la pared, con el teléfono, hablando quién sabe con quién y quién sabe qué. Pero al parecer, no al parecer, se le nota, mejor dicho, se le nota la cara de preocupación. ¿Por qué? Porque recordemos que Ricardo Anaya tiene cuentas pendientes con la justicia, más que nada con el tema de los moches. Esto por la declaración de Emilio Lozoya, esto con el tema de haber recibido moches, no solamente él, algunos de sus colegas legisladores panistas y priistas que recibieron moche para que se aprobara la reforma al Poder Judicial. Así es, ahí se ve a Ricardo Anaya, en serio, hablando por teléfono. ¿Qué podría estar hablando? Lo más seguro es que esté hablando con su esposa, diciendo: mi amor, creo que me voy a regresar a los United porque ya no quiero ser legislador. Y ya sabemos por qué. Porque ya no va a haber favores para ellos, para los corruptos, para los prófugos de la justicia. Y el otro que está preocupado también, el que ya debería de ir preparando la billetera, es Ricardo Salinas Pliego, el evasor de impuestos. ¿Impuestos por qué? Porque recordemos que él y Luis María Aguilar, ¿no? Creo que era el de la Suprema Corte, creo que no me quiero equivocar. Pero recordemos que él había guardado un documento donde se le olvidaba el caso de este tema de los impuestos de Ricardo Salinas Pliego. Además de que la Suprema Corte le otorgaba amparos. Esto para no pagar sus impuestos como debe de ser. Y él está preocupado porque eso se va a terminar muy pronto. Y que vaya preparando la chequera. Bueno. ¿Quiénes son? De hecho, aparte del panista, de hecho esto también es interesante, aparte del panista Miguel Ángel Yunes Márquez, recordemos que se reincorporó el día de ayer. Fue el día de ayer que se reincorporó. En la noche, creo que tengo entendido, fue en la noche que se reincorporó. Pero mientras había dejado como suplente a su papá, Miguel Ángel Yunes Linares. Lo había dejado, pero esto por temas de salud, pero él regresó al Senado para emitir su voto a favor de la reforma al Poder Judicial. Y esto es lo interesante. ¿Por qué es lo interesante? ¿Se acuerdan ustedes de este video del legislador del Verde que había hecho esta mención hace unos días? ¿Se acuerdan de estas palabras que dijo el senador del Verde? Senador Cousa, mayoría que hoy tienen, esa casi mayoría calificada que tienen. Les faltan 3 votos. Manuel Velasco. No nos faltan. ¿Ya los tiene? Ahí lo van a ver. ¿Ya los tiene? Muy probable. Ya, se está construyendo. ¿Qué porcentaje de que ya los tiene? 99.9. Los 3. Los 3 votos que les faltan más. ¿Vienen de qué? ¿Del PRD y del PRI? ¿O no, del bueno, PRD y PAN? Ahí lo van a ver. Eso fue lo que dijo hace unos días Manuel Velasco, del Partido Verde, el senador. No nos hacen falta, ya los tenemos, así asegurándolo, pero no dijo el nombre. Y la sorpresa se dio a conocer el día de ayer, el primero. Y de hecho, hace ya varios días atrás también se dio la noticia de que 2 senadores perredistas se iban a pasar a Morena. Esto para ya darle mayoría calificada. Los tres votos que le hacían falta, es de Miguel Ángel Yunes Márquez. Así es, Miguel Ángel Yunes Márquez. Los 2 votos que les hacía falta, Morena y aliados, para aprobar la reforma al Poder Judicial, son 2 perredistas. Ahí les pongo la foto. Araceli Saucedo y José Chavo Herrera. Así, son los 2 senadores perredistas que también sumaron su voto para que se aprobara esta reforma al Poder Judicial que tanto, sí señores, nos hacía falta a los mexicanos. Así es. Así que señores, que se vayan agarrando los que tienen cuentas pendientes con la justicia, que se vayan agarrando. Y esta llamada que hace Ricardo Anaya, la fotografía que está dando mucho de qué hablar en estos momentos, es porque debe estar muy preocupado. Porque recordemos que él llegó
al Senado por vía plurinominal. Y recordemos que tiene cuentas pendientes con la justicia. Así es. Y también sumándole a empresarios como Ricardo Salinas Pliego, que él se anclaba mucho a la Suprema Corte, esto para pedirles un favor de decir, ¿saben qué? Necesito amparos para no pagar mis impuestos. Hagan algo. Y ahí van los jueces corruptos, los ministros corruptos y ahí está tu amparo. Así es, señores. Así que vamos a ver qué se da a conocer más adelante. Por lo pronto, señores, hay que esperar que dicen las 32 entidades federativas. Que recordemos que en su mayoría lo gobierna Morena. Y solamente se necesitan 17 congresos estatales para que esto pase otra vez al Ejecutivo Federal y lo haga una ley. Así es. Así que estuvo muy bueno lo de la madrugada. Bueno, toda la noche y parte de la madrugada el día de hoy con este tema de la reforma al Poder Judicial. Porque, señores, en serio, los panistas, priistas, Movimiento Ciudadano, que no se nos olvide, son los traidores a la patria. No querían una reforma al Poder Judicial. Ellos no les interesa que los mexicanos tengamos justicia. A ellos no les interesa eso. No les interesa para nada que nosotros como mexicanos obtengamos justicia y que se nos haga justicia, en serio. Así que vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. Pero la derecha, nuevamente, el PRIAN MC, señores, escupe hacia arriba y les cae el escupitajo a la cara. De los 43 votos que decían vamos a mantener, solamente fueron 41 votos contra 86 votos a favor para que se aprobara la reforma al Poder Judicial. Así es, amigos. Bueno, hasta ahí les dejo lo que es la información. Yo les invito a que se suscriban a mi canal. Suscríbanse a mi canal, denle like al video, compartan, comenten. Y si se van a suscribir, no olviden de activar lo que es la campanita de notificaciones. Así es. Ustedes ya saben quién soy. Yo soy Opinión General. Espero me vean en la próxima. Que sigan teniendo un excelente ombligo de semana. Bye bye.